Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar del tema del valor absoluto de los números reales. Decimos que el valor absoluto de un número A se denota de esta manera. Ponemos A entre dos barras y esto indica la distancia que hay desde el punto A hasta el valor 0. Esto en la recta numérica de los números reales. Vamos a verlo de manera gráfica. Tenemos aquí la recta numérica, tenemos aquí un punto que es el punto 0 y aquí tenemos otro punto que es el punto A. Entonces, el valor absoluto de A es la distancia que hay desde el punto A hasta 0. Esta distancia se representa en este segmento. Y entonces decimos que el valor absoluto de A es precisamente esta distancia. Ahora, hay que decir que la distancia siempre es positiva. Entonces ponemos el valor absoluto de A siempre es positiva, es decir, es mayor a 0 o puede ser incluso igual a 0. Entonces hay que recordar que de esta manera se expresa la distancia del punto A con respecto al valor 0. Ahora, tenemos que menos A es positiva cuando A es negativa. Veamos un ejemplo. Supongamos que A es igual a menos 5. Es decir, A es negativa, tal como lo dice acá. Si A es negativa, entonces menos A será positiva. Veamos, tenemos menos A es igual, tenemos menos y ahora A vale menos 5. Entonces ponemos menos 5, esto es igual, menos por menos nos da más y aquí nos queda 5. Como podemos comprobar efectivamente, menos A es positivo, ya que el valor de A en este caso era negativo, menos 5. Ahora veamos la siguiente definición. Decimos que si A es un número real, entonces el valor absoluto de A será el siguiente. Ponemos valor absoluto de A es igual a... Tenemos dos posibilidades. Será igual a A en el caso de que A sea mayor o igual que 0, pero será menos A, es decir, este caso, cuando A sea negativo, es decir, cuando A sea menor a 0. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál es el valor absoluto de 3? Es decir, la distancia que hay desde el punto 3 hasta 0. El valor absoluto simplemente es 3. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 3? Es decir, en la recta numérica ubicamos el valor menos 3 y la distancia que hay desde menos 3 hasta 0 también será 3. Pero, de acuerdo a la definición que acabamos de ver aquí, si es negativo se utiliza esto, menos A. Entonces, aquí ponemos menos A. ¿Pero cuánto vale A? En este caso vale menos 3. Entonces, tenemos menos por menos es más. Y aquí nos queda 3. ¿Qué es lo que ya habíamos dicho? El valor absoluto de menos 3 es 3. Es decir, la distancia que hay desde menos 3 hasta 0 es 3. Ahora veamos esto de manera gráfica. Tenemos aquí la recta numérica. Vamos a representar el valor absoluto de 3. Es decir, ubicamos el punto 3. Lo tenemos justo aquí. Aquí tenemos el punto 3 y ahora ubicamos el 0. Aquí tenemos 0. Entonces, el valor absoluto es la distancia que hay desde 3 hasta 0. En este caso, la distancia es de 1, 2 y 3. Ponemos aquí que la distancia es de 3. Veamos el segundo caso. Ubicamos el valor menos 3. Aquí tenemos menos 3. Ahora hay que calcular la distancia que hay desde menos 3 hasta 0. Esta distancia se representa con este segmento. Y como podemos ver, la distancia también es de 3. Tenemos aquí 1, 2 y 3. La distancia es 3.
Como podemos observar en este caso, la distancia que hay desde menos 3 hasta 0 y desde 3 hasta 0 es la misma. Entonces, como veremos más adelante, el valor absoluto de un número y su negativo siempre es la misma. En este caso, el valor absoluto de 3 es 3 y el valor absoluto de menos 3 también es 3. Pasemos a otro ejemplo. El valor absoluto del número 0. El valor absoluto de 0 es 0, ya que gráficamente lo podemos ver así. Tenemos aquí el valor 0 y entonces ubicamos el punto 0. La distancia que hay desde 0 hasta 0 es 0. Entonces el valor absoluto de 0 es 0. Veamos otro ejemplo. Tenemos el valor absoluto de 3 menos pi. Y entonces podemos notar que este valor será negativo, ya que recordemos que pi vale aproximadamente 3.1416. Entonces, en este caso pi es mayor que 3. Y como pi tiene el signo negativo, entonces todo esto es negativo. Como se trata de un valor negativo, entonces se utiliza esto. Recordemos, aquí tenemos que si a es negativo, entonces se utiliza menos a. Vamos a ponerlo aquí. Esto es igual a menos a. ¿Pero cuánto vale a? Vale 3 menos pi. 3 menos pi. Y ahora simplemente aplicamos la propiedad de los negativos. Entonces tenemos menos por menos es más. Nos queda pi positivo. Y enseguida tenemos menos por más es menos. Menos 3. Nos queda aquí menos 3. Listo. Este es el valor absoluto de 3 menos pi. Ahora vamos a ver las propiedades del valor absoluto. La primera propiedad nos dice que el valor absoluto de a siempre es positivo o igual a 0. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es igual a 3. Y efectivamente 3 es mayor que 0. Recordemos que el valor absoluto es la distancia que hay de un número con respecto al 0. Y la distancia es siempre positiva. Pasemos a la propiedad número 2. El valor absoluto de a es igual a el valor absoluto de menos a. Recordemos este ejemplo. Aquí tenemos el valor absoluto de 3 y el valor absoluto de menos 3. Entonces, el valor absoluto de 3 es 3. El valor absoluto de menos 3 es 3. Vemos que, entonces, el valor absoluto de a es igual al valor absoluto de menos a. Esto significa que un número y su negativo siempre tienen el mismo valor absoluto. Veamos un ejemplo. El valor absoluto de 5 es igual a el valor absoluto de menos 5. Recordemos que el valor absoluto es la distancia. Es decir, que la distancia que hay desde el punto 5 hasta 0 es 5. Y la distancia que hay desde menos 5 hasta 0 también es 5. Por lo tanto, estos valores absolutos son iguales. Veamos la propiedad 3. Tenemos el valor absoluto de a multiplicado por b es igual a el valor absoluto de a multiplicado por el valor absoluto de b. Por ejemplo, tenemos menos 2 multiplicado por 5. Esto es igual a el valor absoluto de menos 2 multiplicado por el valor absoluto de 5. Esto significa que el valor absoluto de un producto, esto es un producto, el valor absoluto de un producto es igual a el producto de sus valores absolutos. Veamos la propiedad número 4. Tenemos que el valor absoluto de un cociente, en este caso a sobre b, es igual a el valor absoluto de a dividido por el valor absoluto de b. Es decir, que el valor absoluto de un cociente es igual a el cociente de los valores absolutos. Por ejemplo, tenemos aquí 12
sobre 3. Esto lo ponemos en valor absoluto y nos va a dar igual a el valor absoluto de 12 dividido por el valor absoluto de menos 3. Pasemos a la siguiente propiedad. La propiedad 5 nos indica que el valor absoluto de A más B es menor o igual a el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. En este caso estamos diciendo que el valor absoluto de una suma será menor o igual a la suma de los valores absolutos. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí menos 3 más 5. El valor absoluto de menos 3 más 5 será menor o igual a el valor absoluto de menos 3 más el valor absoluto de 5. Vamos a ver si se cumple esto. Recordemos que cada uno de estos valores absolutos es una distancia. Entonces, tenemos aquí 5 menos 3 nos queda 2. La distancia que hay de 2 con respecto al 0 es 2. Entonces ponemos 2. Luego aquí tenemos menor o igual. La distancia que hay desde menos 3 hasta 0 es 3. Más la distancia que hay desde 5 hasta 0 es 5. Entonces aquí nos queda 2 menor o igual a 3 más 5 es 8. Efectivamente podemos ver que 2 es menor que 8. Entonces se cumple esta propiedad. Ahora veamos cómo calcular la distancia entre dos puntos. Pongamos que el punto A es igual a menos 2 y el punto B es igual a 11. Vamos a ver esto de manera gráfica. Tenemos aquí la recta numérica. Aquí tenemos el valor 0. Entonces, primero vamos a representar el punto A. El punto A lo tenemos justo aquí, en el valor menos 2. Aquí tenemos menos 2, aquí vamos a poner un punto para representar el valor de A. Luego, hay que calcular el valor absoluto, es decir, la distancia que hay desde menos 2 hasta 0. Vamos a ubicar el punto 0, que está justo aquí. Entonces, la distancia que hay desde el punto A hasta 0 es de 2 unidades. Vamos a ponerlo así. Distancia 1 es igual a 2 unidades, que se refiere a la distancia que hay desde el punto A hasta 0, es decir, el valor absoluto. Ahora vamos con el siguiente punto. B es igual a 11. Ubicamos 11, lo tenemos aquí. Vamos a marcar un punto. Entonces ahora corresponde trazar la distancia que hay desde el punto B hasta 0. Por lo tanto, esta distancia que vamos a poner distancia 2 es igual a 11, ya que hay 11 unidades entre el valor 0 y 11. 11, vamos a ponerlo aquí, es el punto B. Ahora, ¿cuál es la distancia total que hay entre el punto A y el punto B? Es decir, nos referimos a esta distancia desde el punto A hasta el punto B. Podemos observar que esta distancia total no es otra cosa que la suma de estas dos distancias. Lo podemos poner así. La distancia 1 más la distancia 2 es igual a 2 más 11 nos da 13. La distancia total que hay de A hasta el punto B es de 13 unidades. Ahora, la distancia 1 es el valor absoluto de A. Ponemos el valor absoluto de A. ¿Pero cuánto vale A? A vale menos 2. Ponemos menos 2. Más la distancia 2. Pero la distancia 2 es el valor absoluto de el punto B, es decir, de 11. El valor absoluto de 11. Esto es igual, tenemos que el valor absoluto de 2 es 2, más el valor absoluto de 11 es 11. Entonces 2 más 11 es 13. Nuevamente confirmamos que la distancia entre el punto A y el punto B es de 13 unidades. Ahora vamos a ver otra forma de calcular la distancia entre dos puntos.
vamos a poner el valor absoluto de, tomamos el punto final que es 11, y le restamos el punto inicial que es menos 2. Ponemos menos 2 y esto será igual a, ponemos el valor absoluto de 11, luego tenemos menos por menos es más 2. Esto es igual a el valor absoluto de 11 más 2 nos da 13. Esto es igual a el valor absoluto de 13 es 13. Nuevamente tenemos que la distancia entre el punto A y el punto B es de 13 unidades. Pero también lo podemos hacer a la inversa, es decir, podemos tomar como punto inicial el punto B y como punto final el punto A. En este caso tendríamos el punto final que es menos 2, menos el punto inicial que sería 11. Y entonces nos queda igual el valor absoluto de menos 2 menos 11 nos queda menos 13. El valor absoluto de menos 13 es 13. Y nuevamente llegamos a la misma solución. La distancia que hay desde el punto A hasta el punto B es de 13. Y es la misma distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. Entonces podemos decir que la distancia se calcula de la siguiente manera. Es igual a el valor absoluto de el punto final menos el punto inicial. Veamos la definición de esta fórmula. Tenemos que la distancia entre dos puntos se calcula de la siguiente manera. Si A y B son dos números reales, entonces la distancia entre los puntos A y B es la siguiente. Vamos a poner que la distancia entre el punto A, que es el punto inicial, y el punto B, que es el punto final, se calcula de la siguiente manera. El valor absoluto de el punto final, que es B, menos el punto inicial, que es A. De esta manera se calcula la distancia entre dos puntos. Vamos a verlo de manera gráfica. Tenemos aquí el punto A y aquí tenemos el punto B. Consideremos que A es el punto inicial y B es el punto final. Entonces, para calcular la distancia que hay desde A hasta B, se usa el valor absoluto del punto final, que es B, menos A. De esta manera se calcula la distancia entre A y B. Podemos recordar esta fórmula diciendo que la distancia es igual al punto final menos el punto inicial. Ahora, vamos a recordar la propiedad número 6 de los números negativos. Esta nos dice lo siguiente. Si tenemos menos y entre paréntesis A menos B, esto es igual a B menos A. Lo que estamos haciendo es multiplicar menos por menos nos da más, nos queda B positivo. Y menos por más es menos, nos queda A negativo, que es lo que tenemos aquí. Ahora vamos a aplicar esta propiedad para la fórmula de la distancia. Entonces tenemos que la distancia desde A hasta B es igual a el punto final, que es B, menos el punto inicial, que es A. Esta es la fórmula de la distancia que vimos previamente, es decir, esta que tenemos aquí. Pero ahora, aplicando la propiedad 6 de los números negativos, este valor absoluto también se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos el valor absoluto de A menos B, es decir, a la inversa. Con lo cual, podemos decir que la distancia desde el punto A hasta el punto B es la misma distancia que hay desde el punto B hasta el punto A. Esto es lo que estamos expresando aquí. La distancia que hay desde el punto A hasta el punto B es la misma que la distancia que hay desde el punto B hasta el punto A. Y fue precisamente lo que vimos aquí. La distancia que hay desde el punto A hasta el punto B es la misma que la distancia que hay desde el punto B hasta el punto A. Entonces, de manera gráfica se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos aquí la recta de los números reales. Tenemos el punto A,
y el punto B. Hemos dicho que la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B es la misma que la distancia que hay desde el punto B hasta el punto A. Ahora veamos un ejemplo. Vamos a calcular la distancia que hay desde el punto menos 8 hasta el punto 2. Entonces vamos a poner la distancia que hay desde el punto inicial, que es menos 8, hasta el punto 2. Pero también podemos expresarlo de la siguiente manera, es decir, a la inversa. Podemos considerar como punto inicial el punto 2 y como punto final el punto menos 8. Menos 8. Y entonces procedemos. Aplicando la fórmula de la distancia decimos que es igual al valor absoluto de el punto final, que en este caso es 2, menos el punto inicial, que es menos 8. Y aquí nos quedaría a la inversa. El valor absoluto de el punto final, que ahora es menos 8, menos el punto inicial, que es 2. Procedemos a realizar las operaciones. Nos queda el valor absoluto de, tenemos 2, luego tenemos menos por menos es más este valor, 8. Y entonces aquí nos queda el valor absoluto de 2 más 8 es 10. El valor absoluto de 10 es 10. Ahora, aquí nos quedamos en el valor absoluto de menos 8 menos 2 es menos 10. Y el valor absoluto de menos 10 es 10. Entonces, tenemos que hemos llegado al mismo resultado. Y es lo que ya habíamos dicho. La distancia que hay entre menos 8 y 2 es la misma que la distancia que hay entre 2 y menos 8. Que en este caso, la distancia es de 10 unidades. Vamos a verlo de manera gráfica. Tenemos aquí la recta numérica. Hemos trazado el punto 0, el punto 2 y el punto menos 8. Entonces nos piden calcular la distancia que hay desde menos 8 hasta el punto 2. Por lo tanto vamos a trazar todo este segmento de línea. Y como podemos ver, la distancia que hay desde menos 8 hasta 0 es 8. Y la distancia que hay desde 2 hasta 0 es 2. Por lo tanto, 8 más 2 es 10. La distancia total es 10, que es precisamente lo que ya habíamos encontrado a través de la fórmula. Entonces, de esta manera se puede calcular la distancia entre dos puntos en la recta de los números reales.